Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere que tengas éxito. Dios quiere que tomes decisiones correctas. Pero esto es lo que tienes que entender. Son sus caminos los que conducen al éxito, y es su verdad la que produce que tomes buenas decisiones. Y cuando tomas buenas decisiones y experimentas el éxito, ¿sabes cómo se manifiesta eso en tu vida? Te verás en el lugar donde Dios quiere que estés, haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. Eso es el éxito. Y es también la única fórmula para el gozo, para esa sensación interior de verdadera satisfacción, que te llevará a tener la convicción de estar viviendo una vida con propósito. Y tendrás toda la eternidad para regocijarte por este éxito divino al que el Señor te ha conducido. ¿Por qué les digo esto? Estaremos estudiando un capítulo espectacular el día de hoy, Isaías capítulo 8. No sé por qué, pero muchas personas tienen luchas en cuanto a cuál es el mensaje de este capítulo. Cómo interpretar correctamente sus palabras. Pero cuando simplemente lo leemos a la luz de la asistencia bíblica que nos brinda el capítulo 7, el capítulo 8 no es difícil en lo absoluto. Hablamos en la introducción de hoy sobre el éxito y las decisiones correctas. Dios le está dando profecía a Judá a través del profeta Isaías. Y esta profecía conduce a la victoria, conduce al éxito. En última instancia, estos principios que Dios está enseñando por medio de Isaías son los mismos principios, la verdad exacta que necesitamos para ser prósperos y exitosos en los últimos días. E insisto, ¿qué es el éxito y qué es la prosperidad? Estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él quiere que hagas. Ese es el mayor de los éxitos. Y jamás conocerás ese éxito si no tienes una relación personal con el Mesías. Eso significa entendiendo la verdad profética con respecto al Mesías, su identidad, lo que ha hecho y lo que hará, y sometiéndote a esas verdades bíblicas. Iniciemos entonces tomando nuestras Biblias para leer juntos Isaías capítulo 8, recordando esa profecía clave que estudiamos en el capítulo 7, verso 14, donde dice que una virgen concebirá, dará a luz un niño, y ese niño, ese hijo varón, será llamado, y recuérdenlo bien, Immanuel, Dios con nosotros. Les mencioné también que ese término Emmanuel es el nombre redentor del Mesías. Y cuando experimentamos la redención, pasamos a estar en una condición de victoria, en una posición de victoria. Ese será el resultado, la victoria. Pero lo que el profeta está subrayando es que únicamente a través del Mesías podemos tener esa victoria. Y todo comienza, el fundamento que Él ha establecido,
es que entendamos la conexión, y no te pierdas esto, la conexión entre la fe y el Mesías. Estos dos van de la mano, la fe y el Mesías. Recuerden al rey Acaz. Dios, una vez más lo repito, Dios quiere que tengamos éxito, que tomemos decisiones correctas, por lo cual le dijo a Acaz, que era un rey malévolo, a quien Dios quería llevar al arrepentimiento y posicionarlo para el éxito, para que pudiera tomar las decisiones correctas, le dijo: yo quiero que creas, Acaz. Pide cualquier señal, yo la haré, para que tú conozcas, para que tengas fe, para que creas y para que respondas en obediencia, es decir, en fe. Pero desafortunadamente, Acaz lo rechazó. Y como Acaz lo rechazó, Dios empezó a hablarnos a ti y a mí. ¿A quién le dirigió la palabra en el capítulo 7? Bet David, a la casa de David. Y como les dije, este es un grupo de individuos que tienen una fe mesiánica. Y esa fe mesiánica es necesaria hoy, mañana y para el establecimiento y la entrada al reino de Dios. Así que iniciemos. Y debemos prestarle mucha atención a todas las claves, pistas y ayudas proféticas que nos brinda el texto, con el fin de que entendamos la revelación de Dios. Exploraremos este capítulo lentamente y vamos a llegar a un consenso en cuanto a lo que el profeta está enseñando. Verso 1. Y el Señor me dijo. Dios está hablando directamente con Yeshayahu, el profeta Isaías, y le dice: toma para ti, o toma tú, Yelayón Vedol. Esto es como una especie de pergamino grande o un rollo. Ahora, podríamos usar el término Megilá, que proviene del mismo término, aunque con una construcción distinta. Pero de cualquier modo, habla de un pergamino que está enrollado, un rollo en otras palabras. Y dice: escribe sobre él con, y algunas versiones lo traducen como caracteres legibles, pero el término literal tiene que ver con una especie de punzón o estilete para grabar. El mensaje es que esta profecía no tiene solamente implicaciones para el futuro cercano, en los tiempos de Isaías y su pueblo, sino que aprender lo que Dios decía para ese tiempo podría darnos una mejor comprensión sobre la fe, la verdad y las decisiones que tendrá que hacer la gente en los últimos días, las personas que vivan durante ese tiempo. Entonces leemos: toma para ti un rollo, un pergamino, uno grande, y escribe sobre él con un instrumento de grabado humano. ¿Y qué se supone que él grabe o escriba sobre este rollo? Leimaher Shalal, Hash Bas. Algunas versiones en español no traducen esto, sino que lo colocan como fonéticamente sonaría en español o en el idioma en el que lo estés leyendo. Pero estas palabras tienen significado. Leimaher es rápidamente. El término shalal tiene que ver con un saqueo, un despojo, un botín de guerra. Y luego el término hash, que significa también rápido, con urgencia. Y la última palabra, bas, es un sinónimo para saqueo, despojo. Los frutos de la victoria en una guerra. En inglés tenemos un dicho que se traduciría como al vencedor el botín. De eso es de lo que se habla aquí. Es un anuncio de una guerra que viene, donde se obtendrá un botín, y eso sucederá rápidamente. Esto tiene implicaciones para los últimos días, aunque no hay duda de que en estos dos ejemplos que el profeta nos dará, en el capítulo 8, se establece que la profecía es para su tiempo,
para su época. Pero debemos aprender de esto aquellos que estemos vivos en los últimos días. Tenemos que aprender de esto con el fin de que tomemos decisiones correctas, que estemos donde debemos estar, haciendo lo correcto, con la fe adecuada para los tiempos del fin. Entonces, esta profecía tiene implicaciones para el fin, a pesar de que este capítulo está principalmente enfocado en los días de Isaías el profeta. Avancemos al verso 2. Y testificaré para mí, Eidim Neimani. Entonces, testificaré para mí, testigos fieles. Esta es una expresión hebrea y lo que significa es lo siguiente. Yo voy a testificar, voy a hacer esto y voy a ponerme a mí mismo bajo escrutinio mediante dos testigos fieles, dos individuos que el pueblo consideraría que son personas piadosas, que son hombres de verdad. ¿Y quiénes eran? Pues noten, estamos hablando de Uriahu, el sacerdote, que traducimos como Urías, el sacerdote, y Zacarías, hijo de Yebarrej Yahu o Jeberequías. Entonces, estos dos, Urías y Zacarías, estos dos están allí para confirmar, para decir sí, para afirmar lo que el profeta está diciendo, que estas son efectivamente palabras que él ha recibido del Señor Todopoderoso. Verso 3. Él expresará algo a través de la acción y habrá una respuesta, un resultado, tras esa acción. Y ese resultado será una fuente de revelación. Lo diré de nuevo. El profeta actuará en fe. Él escuchará y obrará basado en lo que aprendimos en el capítulo anterior, el capítulo 7. Y esto nos dará información, instrucción, iluminación, revelación para entender algo. Leamos el verso 3. Me acerqué a la profetisa. Ahora, la mayoría de los eruditos concuerdan en que esta profetisa es simplemente la esposa de Isaías. Entonces, él se acerca a ella de una manera íntima, con el fin de una concepción. ¿Cómo lo sé? Bien, sigue leyendo. Dice, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Esto es algo muy similar a lo que vemos en el capítulo 7, pero ten cuidado. Hay personas que quieren decir que este es el cumplimiento de esa otra profecía de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. No es así. No es el cumplimiento de esa profecía, ni tampoco es un cumplimiento dual. Es algo totalmente distinto, aunque relacionado. Esas dos situaciones no están en conflicto. Es algo separado, pero relacionado. Lo que Dios está diciendo aquí es que el niño que será concebido por Isaías y su esposa, y todo lo que sucede, la profecía que rodea a ese niño, servirá para confirmar una profecía para los días de Isaías, lo que ocurrirá y que será visto en sus días como, sí, esto es verdad, sí, el profeta tenía razón, sí, él oyó del Señor. Y esto es para confirmar lo que Isaías 7:14 dice con respecto al futuro nacimiento del Mesías. Y recuerden, todo esto viene en el contexto de redención y victoria. No hay victoria sin redención. Entonces, una vez más, avancemos lentamente, con entendimiento y acuerdo en lo que se está diciendo. Leemos. Me fue instruido, acércate a la profetisa. Ella concebirá y dará a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre, justo lo que vimos antes, el titular del capítulo 8, que dice, una vez más,
Maher Shalal Hashbaz. Rápidamente viene el botín y con prisa viene el saqueo o el despojo. Lo que todo esto nos dice es que pronto, dentro de un breve tiempo, una guerra estallará. Ahora, recuerden, antes vimos en Isaías que el rey Acaz estaba preocupado porque una guerra se acercaba. ¿Guerra contra quién? Una guerra contra Aram, eso es Siria, y contra Israel. En las lecciones anteriores vimos que se formó una coalición entre Israel, el reino del norte, y Aram para venir a luchar contra Judá. Eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ver exactamente lo que pasará. Verso 4. Hay una profecía. La guerra se acerca. Habrá un botín. Alguien saldrá derrotado y el vencedor tomará el botín y lo hará rápidamente. Mira el verso 4. Porque antes de que el jovencito. Este es un término que implica, como vimos la semana pasada, vimos que esto simplemente confirma lo que empezamos a leer en el verso 15 y subsiguientes, que un niño nacería y que antes de que ese niño se convirtiera en adulto, cuando aún es adolescente, es cuando esto ocurrirá, el cumplimiento de una profecía que servirá para que nazca fe en la gente y que puedan creer una profecía aún mayor con respecto a la Virgen que concebiría y daría a luz un hijo que es Emmanuel, Dios con nosotros, el Redentor. Dios está edificando nuestra fe. Él dice, les aseguro algo. Isaías tendrá un hijo, y antes de que ese niño sea un adulto, mientras aún es un adolescente, el enemigo vendrá, y él hará la guerra y saqueará. ¿Pero a quién saqueará? Él saqueará inicialmente al reino del norte. No debes temer a Israel, a ese reino del norte, ni tampoco le tengas miedo a Aram, Siria, a esta coalición, esta confederación que viene en tu contra, para atacar a Judá y a Jerusalén. Recuerden que la semana pasada vimos que Dios dijo, no teman, eso no sucederá. Y ahora está siendo confirmado. Entonces Isaías tiene un hijo. Conocemos su nombre, se llama Maher Shalal Hashbaz. Y antes de que este jovencito sepa decir padre o madre, ¿qué pasará? La riqueza o el ejército de Damasco y también los despojos de Shemrom serán levantados, serán tomados, ¿por quién? Por Melech Ashur, el rey, pero no de Siria, sino de Asiria. El rey de Asiria, que en hebreo se dice Ashur, el rey de Ashur tomará despojos en la capital de Aram, de Siria, que es Damasco, y también arrastrará al exilio a las tribus del norte, a esas 9 tribus y fracción, y las dispersará por todo el mundo. Esto es lo que Isaías está profetizando. Esto sucederá antes de que este hijo mío sea un hombre. Esto ocurrirá dentro de pocos años. Pueden contar con eso. Y adivinen qué. Así tal cual sucedió. Muchas personas señalan que Acaz ascendió al trono en el año 732 a.C. Fue rey por aproximadamente 16 años, un poco menos de 16 años. Pero mientras aún era rey, descubrimos que el enemigo llegó de Asiria y se llevó a las tribus israelitas del norte al exilio. Y lo hizo en el año 722 o 721 a.C., lo cual fue aproximadamente 10 años después de esta profecía. 10 años después del nacimiento de este niño.
ese hecho sucedió. Pasemos al verso 5. Y el Señor continuó y me habló más diciendo, por cuanto, esto es Ya'an Ki, debido a, por tal razón. Ahora, es una declaración doble. Ya'an y Ki con frecuencia significan lo mismo. No es un error de redundancia, sino que es una redundancia para enfatizar. Mira de nuevo el verso 6. Porque este pueblo, ellos tienen, y el término es desprecio, más. Ellos han despreciado. ¿Qué han despreciado? Las cosas de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y dice aquí, específicamente, que ellos no han aceptado, sino que han despreciado Mei Ha Shiloach. Mei Shiloach son las aguas de un arroyo. Algunos de ustedes han visitado Israel, conocen Jerusalén y han ido al estanque de Shiloach, como lo llamamos en hebreo. En muchos idiomas se traduce como el estanque de Siloam o de Siloé, pero la palabra exacta es Shiloach, que significa enviar. Ese arroyo, ese cuerpo de agua, tiene un movimiento muy lento, y el pueblo del norte lo desechó. ¿De qué hablo? Este cuerpo de agua está en Jerusalén, y el reino del norte aborrecía Jerusalén. Ellos preferían Samaria. ¿Por qué? Jerusalén es un lugar de adoración santa. Ellos no querían adorar a Dios como Dios exigía ser adorado. Ellos querían elegir cómo adorar a Dios, cuándo hacerlo y con qué elementos. Por lo tanto, ellos despreciaron. Esto es lo que significa literalmente este pueblo que despreció, dice, las aguas de Shiloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. ¿Se regocijaron en qué? No en la adoración a Dios, en confiar en Dios, ni en serle fieles, sino que se regocijaron en una confederación entre estas 10 tribus y Aram, la nación de Siria. En ellos pusieron su confianza, en ellos sentían placer, en la seguridad de esta coalición impía y pagana. Fue este acuerdo, este tratado, lo que embelezó sus mentes, en vez de confiar en Dios y hallar el gozo, la paz y la confianza en las promesas de Dios. Verso 7. Por tanto, he aquí, el Señor hace subir sobre ellos las aguas de un río fuerte y abundante. Ahora, ¿quién viene a causar daños? Es Asiria. Recuerden el término hebreo Ashur. ¿Y qué río es su río? Bueno, para Egipto era el río Nilo. En Babilonia tenían otro río principal. Pero, en cuanto al reino de Asiria, el río más importante es el Tigris. Y el Tigris es un río fuerte y poderoso. De este modo se está personificando al rey de Asiria, quien viene en plan de guerra. Así que Dios dice, el Señor trae sobre ellos las aguas de un río fuerte y abundante. Y nos dice exactamente de qué habla. No tenemos que interpretarlo, aquí está. ¿Quién es este río fuerte y abundante? Se trata del rey de Asiria, de Ashur, con toda su gloria. Este es un término para peso, con todo su peso. Él viene, es algo serio. Él viene para desplegar todo el poder de su juicio sobre... ¿Sobre quién? Sobre el reino del norte y sobre esta alianza entre el reino del norte y Siria, que bíblicamente se llama Aram. Y dice que este enemigo, Asiria, subirá sobre todos los canales, sobre todos los arroyos y todas las corrientes de aguas, y también pasará sobre todas sus riberas, es decir,
será una aniquilación total. Él producirá una sumisión absoluta a Israel y Aram. Él tomará control absoluto sobre todos los aspectos de esta tierra. Verso 8. Y él pasará hasta Judá también. Él la inundará rápidamente y pasará. Fíjense bien en la imagen aquí. Es agua. El agua viene. Se trata de ejércitos, pero lo describe como aguas y éstas subirán, que dice aquí, hasta el cuello, hasta el mismo cuello. Esto significa, quiero decir, si el agua te llega al cuello, eso no es bueno. Pero aún puedes respirar, todavía no has sido derrotado. Estás cerca de caer y eso es exactamente lo que sucederá. Asiria estará cerca de derrotar a Judá también, pero Dios ha prometido que eso no pasará. Y eso no pasó. Noten lo que dice. Y él pasará a través de Judá, y barrerá y pasará, hasta el cuello él llegará, y extenderá sus alas hasta la totalidad de la anchura de tu tierra. Y esto no suena como algo bueno, pero ¿qué pasa? Noten al final del verso 9, la palabra Emmanuel. Recuerden, este es el nombre redentor del Mesías y nos habla de victoria. Lo que vemos aquí es que Emmanuel nos habla de una victoria. Nos dice, el rey de Asiria viene, él se desplegará por toda tu tierra, estará en todas partes, te llegará hasta el cuello, sitiando Jerusalén. Pero él no tendrá éxito. Tú tendrás la victoria. ¿Cómo? En Emmanuel. ¿Qué significa eso? Por la fe en el Dios que redime. Y este es el propósito. Si en efecto esto ocurre, no debemos temer a Siria ni a Israel. De nuevo, aquí estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Esa coalición entre Israel y Aram no hirió a Judá, sino que fue destruida por Asiria, y los asirios llegaron a Judá, extendieron sus tropas hasta el cuello de Jerusalén, sitiando la ciudad, pero, al final, Asiria no tuvo éxito. No lograron la victoria. Judá tuvo la victoria por medio de la fe en las promesas de Dios. ¿Y cuál es, o mejor dicho, quién es la gran promesa de Dios? Es Yeshua, Jesús, el Mesías, nuestro Redentor. Él se lleva la victoria. Así que si esto pasa, y la historia lo confirmó, esto pasó de este modo. Por tanto, si lo creemos, Él lo profetizó y fue cierto, eso debería llevarnos a creer también en la profecía que hablaba de una virgen que concebiría y daría a luz un hijo, lo que ocurrió hace 2000 años en Belén, cuando nació el Mesías Yeshua. Bien, avancemos al verso 9. Dice que el pueblo, y la expresión aquí, dice que experimentarán el mal, será difícil para ellos, y ellos desmayarán por todo lo que estará sucediendo. ¿Pero qué dice Dios? Él dice, escuchen, todos ustedes, los de lugares lejanos de la tierra. Se fortalecieron a sí mismos, se ciñeron a sí mismos. Estaban listos, ¿para qué? Para este conflicto con Asiria, pero desmayaron. Se ciñeron, pero desmayaron. ¿Por qué? Porque no fueron convocados a salir a la batalla, sino solamente a creer en la liberación de Dios, muy similar a lo que vemos en el cruce del Mar Rojo. Estén quietos y contemplen la salvación del Señor. No se alisten para la batalla. No desmayen, no teman ni se desmoronen ante el poder y el numeroso ejército del enemigo. No le presten atención a eso.
confíen en la promesa de Dios, sean fieles y crean en la victoria que trae el Mesías. ¿Obtuvo la victoria el pueblo? Sí, la obtuvo. ¿Fue gracias a su ejército? No. Fue debido a Dios, quien los liberó de manera sobrenatural. Ese es el mensaje que vemos aquí en la primera mitad del capítulo 8. Pasemos ahora al verso 10. Dice aquí, leemos, ellos tomarán consejo, pero será, y la palabra que sigue es una palabra de la cual en hebreo moderno se deriva el término migas de pan. Lo que dice aquí es desmoronarse, desintegrarse como migas de pan. Que este consejo que la gente está tomando entre sí y que no es la verdad profética, este consejo simplemente se desmoronará. Dice que la gente pronunciará palabras, pero nada de eso permanecerá. ¿Por qué? Ki. Esta es la segunda vez, Emmanuel, queriendo decir una vez más que confíen, que tengan fe en mi redención. La redención, cuando oímos esto, una de las cosas en las que debemos pensar es en la victoria. Esto es lo que dice hasta aquí, y ya estamos listos para la segunda mitad del capítulo 8, la cual avanzaremos rápidamente. Noten lo que dice. Mira el verso 11. Porque así me dijo el Señor a mí. Con mano fuerte, esto significa que Dios da poder. ¿Y cómo lo hace? Él me instruyó. Entonces, Dios da poder y ese poder viene por su instrucción. Solo si nos sometemos a la instrucción de Dios, seremos receptores de su poder. Él da poder, poder para ser fieles. Y me instruyó, básicamente, a no caminar por el camino de este pueblo. No vayas por el camino por el que van todos los demás. Ve por el camino que Dios te instruye, por su palabra, bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Verso 12. No digas kesher. Kesher es una atadura. Aquí es un término usado para una confederación. El pueblo no querrá confiar en Dios. Ellos buscarán ayuda, quizá en Egipto, mediante una alianza con Egipto, buscando alguna forma de derrotar al enemigo. Y Dios les dice aquí proféticamente por medio de Isaías, no hablen de ninguna confederación, porque todos dirán, todo este pueblo dirá, una confederación es lo que debemos hacer. Dice, no teman esa amenaza y no tengan miedo. Así que nos dice de manera muy clara aquí, no tienen que sentir miedo por esto. Pueden tener confianza en lo que Dios está diciendo. Y en vez de sentir miedo, Dios nos dice lo que se supone que hagamos en el siguiente verso. Mira el verso 13. Dice, el Señor de los ejércitos, a Él deben santificar. La santificación tiene que ver con propósito. La manera como temes a Dios y santificas su nombre es estando comprometidos con su propósito, participando en su voluntad. Eso es lo que Isaías le está diciendo al pueblo. El Señor de los ejércitos, a Él deben santificar, y Él es tu temor y tu miedo, es decir, denle a Él la prioridad. Y estén conscientes de que si quieren tenerle miedo a algo, ténganle miedo a rechazar su verdad, a tomar decisiones en contra de su voluntad, a ser personas que no confían en su revelación profética. Verso 14. Y Él se convertirá en un santuario. Dios será tu santuario, pero si no confías en Él, noten lo que dice. Tienen una opción. O bien Él será tu santuario, o una piedra, la mayoría de las versiones dice, de tropiezo. Este es un término que nos habla de muchas maneras de una piedra que te hace daño,
Una piedra que te produce dolor si te tropiezas con ella. Y luego usa una frase diferente, una roca de dificultad o traba. Las dos, sucederá que si lo rechazas, esto será para las dos casas de Israel, como trampa y como red para los habitantes de Jerusalén. Lo que quiere decir sencillamente es esto: tienes una decisión que tomar. Si haces a Dios tu prioridad, si tienes miedo a serle desobediente, entonces Él será tu santuario. Pero si pones tu prioridad en otra parte, si le tienes miedo a las cosas que Dios te ha dicho que hagas y tú las ignoras, entonces Él se convertirá en esa piedra de tropiezo, en esa roca de dificultad. ¿Para quién? Para las dos casas de Israel. Y lo que significa es lo siguiente: Judá, a ti te pasará tal cual como a tu hermana del norte, Israel. Tú también irás al exilio. Tú también experimentarás la derrota a manos del enemigo. Verso 15. Y muchos tropezaron y cayeron y fueron quebrantados. Ellos se enredaron y fueron capturados. Muchos del pueblo, la gran mayoría, no confió en Dios, no creyó en su palabra, no respondió en fe. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Eres alguien que confía en la profecía? Si la palabra de Dios dice que algo sucederá, ¿crees que sucederá? ¿Crees que vale la pena responder y basar tu vida en la verdad profética? La mayor parte de la casa de Israel y Judá no lo creyó, pero gracias al remanente, Jerusalén no cayó. Verso 16. Ata el certificado. Este término certificado viene del término hebreo ed, que significa testimonio o testigo. Entonces, es algo que viene certificado por Dios. Dice, átalo, aférrate a esto, tómalo con seriedad. Basa tu vida en esta promesa, en esta certificación de Dios. Ata el certificado, sella la ley. ¿Con quién? Entre mis discípulos, aquellos que se han instruido, que han aprendido de Él. ¿Y qué hará aquel que se ha aferrado a las promesas de Dios? El que ata su certificado, su Torá, su enseñanza. Así es como Él responderá. Verso 17. Esperaré al Señor, aquel que ha ocultado su rostro de la casa de Jacob. Yo esperaré en Él. Esto nos dice que a pesar de que en ocasiones pareciera que Dios está escondido, el enemigo es visible, pero a Dios no lo vemos. Pero aquellos que tienen fe, confían, creen y esperan en la promesa profética de Dios. Verso 18. El verso 18 es uno muy importante. Vemos que habla de dos hijos, dos niños que le nacerán a Isaías. Ya habíamos hablado del primero, y sabemos que esa profecía que el primer hijo confirmaría en cuanto a Asiria, sucedió. Y por tanto nos dice en el verso 18, He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos por señales y maravillas en Israel del Señor de los ejércitos, de aquel que mora en Sión. Esta es una profecía de reino. Aquel que mora, como dice aquí, en Sión. Sión es el nombre del reino de Jerusalén, un nombre redimido para Jerusalén. Estas cosas que ocurren son para certificar, para confirmar. Son maravillas, son señales. Y según lo que dice aquí, esto tiene implicaciones e interpretaciones de reino. Pasemos al verso 19. Porque te dirán a ti, busca, mediante, y utiliza dos términos para prácticas paganas que el pueblo utiliza,
como brujería y adivinación, cosas paganas. Y ellos le dirán a la gente de fe, principalmente al rey, y al mismo Isaías, le dirán que lo haga también. Le dirán, no confíen en la palabra de Dios, sino que confíen en estas prácticas paganas de brujería para que encuentren iluminación con estas cosas que emiten ruidos y que pronuncian palabras. Vemos que hay un resultado físico en esto. No se trata de algo que viene por medio de la verdad profética y el silencio. Es decir, el profeta habla y se acabó. Estos otros tienen poderes sobrenaturales, según dicen, señales que los acompañan, es decir, que estas cosas, estos instrumentos, se mueven, emiten ruidos, pronuncian palabras, son obra de demonios. Isaías dice, ellos te dirán todo esto, pero no confíen en tales cosas. Luego escribe al final del verso 19, con seguridad el pueblo a su Dios debe buscar, y también para los vivos y para los muertos. Es decir, la esperanza está en buscar al Señor y no en otros recursos. Y esto tiene implicaciones tanto para vivos como para muertos. Y la implicación es para aquellos que murieron en la fe. Verso 20. Porque la ley, la Torá y el Tiudá, el certificado. Está diciendo, del mismo modo que la Torá es la verdad, y la gente que aplica la Torá a su vida descubre que Dios bendice a todo el que guarda la ley, Él lo ha certificado. Entonces, del mismo modo dice aquí, porque la ley y el certificado no lo dice así. Es decir, tú puedes confiar en esto, y si no lo haces, no hay shahar, que es el término para la mañana. Y aquí se refiere al amanecer, a la luz del amanecer. Es decir, si tú no confías en el certificado, en el mensaje profético, en este caso de Isaías, si no confías en los mandamientos de Moisés, no habrá luz, ninguna iluminación en ti. Tú caminas en tinieblas. Verso 21. Y pasarán en ella, ¿qué pasarán? Dificultad y hambruna. Acontecerá que tendrán hambre y estarán enojados, y maldecirán al rey y a su Dios. ¿Y qué harán? Lo que ellos harán es maldecir a Dios, maldecirán al rey. Quizás se refiere a la promesa mesiánica de un rey Mesías. Y levantarán el rostro, y la implicación es, ellos alzarán su rostro con desaliento diciendo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Eso es lo que hace la gente. Lo rechazan, toman sus propias decisiones, hacen lo que los demás les dicen, rechazan a Dios y cuando las cosas salen mal, gritan, ¿por qué, Dios? Esto es lo que él está diciendo. Verso 22. A la tierra mirarán, y he aquí, miren, ustedes confiaron en lo físico, miren la tierra, y dice que he aquí habrá tribulación, y tinieblas, y oscuridad, y dolor, y luego una oscuridad más profunda, y serán llevados, es decir, llevados fuera al exilio que viene para todo el que no ha confiado en Dios. En tu Biblia, el capítulo 8 termina aquí. En la Biblia hebrea, tiene un verso más. Y este verso tiene gran importancia mesiánica. Verán, cuando llegamos al capítulo 9, la primera mitad tiene un gran significado mesiánico. Así que lo leeré rápidamente y luego al iniciar el capítulo 9 la próxima semana, empezaremos analizando este versículo. Porque no habrá oscuridad y dolor en él, como en la primera vez o en tiempos pasados, cuando el Señor maldijo la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del área de Galilea, del reino del norte, de Israel. Dios trajo juicio. ¿A través de quién? A través de Asiria, lo hemos hablado ya. Eso le pasó a esas 9 tribus y fracción. Fueron llevadas al exilio. Entonces, Dios trajo maldición. ¿Por qué? Por su desobediencia.
Pero dice, esto no es lo que Él hará más adelante, y ese más adelante está conectado a la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta es su promesa de reino sobre un rey Mesías, Emmanuel. Dice qué es lo que hará al final del verso 23 en hebreo o primer verso del capítulo 9 en español. Pero al final, eso significa en los últimos días, en la parte final. Él honrará el camino del mar en el área del Jordán, en Galilea de los gentiles. De lo que está hablando aquí, en este pasaje de las Escrituras, es de un área del país, Neftalí y Zabulón, por la costa del mar, y el río Jordán que entra y sale del mar. Esa área será honrada al final. ¿Y qué significa al final? En los tiempos del Mesías. Estamos hablando aquí de dónde iniciará su ministerio el Mesías. Y hablaremos más al respecto la semana que viene, cuando pasemos al capítulo 9 y encontremos en la primera mitad de ese capítulo otra maravillosa profecía mesiánica. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.